Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Alberto, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. El tema, doctor Alejandro, es enfermedades emergentes. ¿Podemos situar cuáles son esas enfermedades que están surgiendo en estos tiempos donde muchas ciudades están muy contaminadas, el agua, los alimentos, las personas tienen bajas defensa por consumir alimentos chatarra? O sea, la actualidad, ¿cuáles son estas enfermedades emergentes? Muy bien, vamos a empezar analizando varios factores. Y el principal, y para poner en contexto al auditorio, es que más del 60% de las enfermedades que ahora tenemos y que nos afectan a los humanos, en realidad tienen un origen zoonótico. Esto quiere decir que brincaron de un animal hacia los humanos. Y como bien mencionabas, algunos de los factores que lleva a esto es la invasión de los hábitats que finalmente tienen los animales silvestres y que finalmente van a transmitir estas enfermedades con el tiempo, ya que llegan a evolucionar y se adaptan a un nuevo hospedero, que en este caso es el humano. Digamos, teniendo esto en cuenta, los virus, así como las bacterias, pues son, digamos, dependiendo de su vía de transmisión, es muy fácil que al tener en contacto con estos animales o estas zonas donde normalmente habitan esto, pero que no solía tener una intervención humana, pues ahora brinquen a humano y finalmente el humano regresa a las zonas urbanas o a las zonas rurales para transmitir más la enfermedad. Entonces, digamos que son muchos los factores. Doctor Alejandro, ¿son animales salvajes, animales silvestres o los animales domésticos con los que conviven últimamente muchas familias? Pues son varios y de hecho, o sea, va más o menos en esa cadena de orden. Primero, los que son directamente de transmisión, digamos, animal-humano, pues finalmente pueden llegar a ser animales silvestres. Y esto, como te decía, por invasión de sus hábitats. No vayamos muy lejos. Coronavirus, al parecer, pues tiene un origen zoonótico en China, finalmente por invadir, digamos, zonas, digamos, para la caza de especies silvestres que finalmente son exóticas y son vendidas en los mercados, y ahí estamos llevando, es una forma de transmisión. Sí. Pero, por ejemplo, la nueva variante de influenza, que es altamente patogénica, por ejemplo, sí se ha visto que está presente desde hace 20 años en animales silvestres, aves. Al ser aves, pues realmente es mucho más difícil de controlarlas, y estas aves en sus excretas pues llegan a transmitir el virus. Por lo tanto, finalmente la transmisión aquí es muy particular, y que finalmente no brincó directamente a humanos, sino que brincó a otro mamífero de ave, o sea, de ave a un mamífero, y de ese mamífero, que en este caso es un animal doméstico o de producción animal, pues llega a los granjeros, ¿no? Y hay que estarlo vigilando porque finalmente puede llegar a transmitirse entre humanos, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar con la persona. Vamos a darle la bienvenida, doctor Alejandro, a Eduardo Lara, director general de Fraternidad Médica por la Salud, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes, Alberto, Alejandro, buenas tardes. No sé si escuchaste un poco, Eduardo, pues bueno, estas enfermedades emergentes, o sea, conforme avanza el desarrollo de la humanidad, estamos cada vez más vulnerables, ¿no? Y ante estas situaciones, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, definitivamente que hay que tomar en cuenta la urbanización, la invasión forestal por parte de esta urbanización y del humano, y además también el cambio climático y la invasión de algunos costumbres que se han hecho de tener mascotas, de que no son propiamente domésticas, y eso ha influido en cierta medida, porque una cosa son las enfermedades emergentes, aquellas que son nuevas, y otra cosa es las enfermedades reemergentes, aquellas que creíamos que ya teníamos dominadas o desaparecidas y que nuevamente se están activando. Aquí en México es preocupante qué está pasando con el sarampión, con la tuberculosis y algunas zoonosis que definitivamente pues, son preocupantes. En el caso del sureste mexicano, bueno, de México en general, es el dengue, el Zika, chikungunya, todas aquellas enfermedades por vectores en que se ha afectado de tal manera el clima y el comportamiento que tenemos casos inusuales, casos de dengue mortales en pleno invierno,
que eran pues prácticamente que no estábamos acostumbrados a... Eduardo, permíteme, vamos a hablar de cada una de ellas. O sea, el sarampión, me acuerdo yo en la década de los 70s, no, pues que sí, que te va a dar sarampión en la primaria, todos se contagian, pero que mejor que te dé, porque ya si te da grande es más peligroso. Y cómo se encuentra en estos momentos. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos, Eduardo, con este análisis. Cada una de ellas, sarampión, tuberculosis, dengue, zika, ¿qué son y qué representan para la sociedad? Volvemos. Doctores Alejandro y Eduardo, entonces, el sarampión, a ver, ¿qué es el sarampión? ¿Cómo estaba hace 40 años? ¿Cómo está ahora? Doctor Eduardo. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que la cuestión a nivel mundial hace 40 años, yo diría que un poco más, porque por ahí se hicieron intentos de tener vacuna del sarampión hace 60 años. Y hace 60 años, la gente, incluso los médicos decían, pues qué bueno que le dé para que ya no le vuelva a dar. Pero fuimos aprendiendo con el tiempo que era importante vacunarlos porque no quedaba la inmunidad de manera total. Y hay casos de sarampión que pudieran llegar a ser mortales. Y ahora hemos entendido que hay sarampión incluso recidivante. Tenemos un brote de sarampión y podemos volverlo a tener. Entonces, uno de los problemas que hemos tenido es que tenemos una generación con esta pandemia en la que no recibieron su vacunación de manera oportuna y constante, y además tienen una deuda inmunológica por haber estado en aislamiento pues, prácticamente 2 años. Doctor Alejandro. Sí. Sí, entonces sobre esta situación, el sarampión es un virus que ataca. Así es. Estamos en una situación, digamos, de atención especial porque no se vacunaron. ¿Es de riesgo el sarampión? Pues pueden pasar 2 cosas, pero justo coincido con el doctor Eduardo, donde la principal causa es que se dejó de vacunar. Entonces, la humanidad fácilmente ha olvidado que, digamos, los programas de vacunación tienen un efecto grupal. Entonces, digamos que para llegar a una inmunidad de grupo o una inmunidad de rebaño del argot, hay que vacunar a más del 65% de la población de manera sincrónica. De nada sirve vacunar de cachito en cachito porque no funciona así. Entonces, si nosotros tenemos una población protegida al 65% en todos los grupos de edades, finalmente con eso sería suficiente para que ya la enfermedad no se transmita a la velocidad en la cual pueda causar un problema. También coincido con la cuestión de la deuda inmunitaria. Esta cuestión de que te tienes que enfermar para crear anticuerpos, para crear inmunidad, no es verdad, porque al final de cuentas es una ruleta. Algunos pueden pasar desde asintomáticos, pero hay otros que pueden llegar a tener síntomas mortales. Y entonces esto, digamos que a nivel poblacional y finalmente a nivel de gobiernos y de autoridades sanitarias, son los que deben de conservar y mantener estas políticas de manera muy estricta, en las cuales la vacunación debe ser algo que no debe de faltar. Y ahorita estamos en una época de la historia donde las vacunas, por ejemplo, ya están muy evolucionadas. Obviamente tiene que haber inversión para tenerlas siempre actualizadas, dado que enfermedades como el sarampión, que son ocasionadas por un virus, los virus mutan muy rápido y pueden esquivar a la respuesta. En el caso de la tuberculosis, Eduardo Lara, pues bueno, la tuberculosis, esa también desde hace 50 años, pues como que ya ni sabíamos de qué se trataba. ¿Cómo nos encontramos? Desde hace unos 10 años, si no es que más, en Europa la han calificado ya como una enfermedad reemergente por la inmigración africana a través del estrecho hacia España. Y aquí en México, pues nunca ha dejado de ser un problema de salud. La tuberculosis está muy relacionada, pues, con varias técnicas de la salud pública. Primero, el manejo del ganado, su verificación, su cuidado. Luego, la pasteurización de la leche, que parece ser que es ahí lo más importante, tiene un peligro más alto, más elevado, un riesgo más elevado aquel que consume leche bronca sin hervir, pero también la identificación de tuberculosos y contactos, porque si bien es difícil, tan solo en México desaparecieron los hospitales, aquellos que eran fisiológicos o específicamente para
tuberculosos porque se dieron cuenta que la tuberculosis es una enfermedad que debe de tratarse en el primer contacto, debe de diagnosticarse. Pero tenemos un problema muy serio en México en cuestión de metodología y logística. Actualmente ni siquiera hay venta al público de medicamentos antituberculosos, ni tampoco hay mucha accesibilidad y facilidad para hacer el diagnóstico definitivo. Entonces, por un lado, aquel paciente con sospecha, pues no podemos mandarle un tratamiento, tenemos que referirlo donde lo tienen que hacer y se vuelve incómodo, caro, y además uno de los problemas frecuentes es la falta de adherencia al tratamiento, ya que es un tratamiento mínimo de 6 meses a 1 año, y estarlo controlando y verificando su evolución. Entonces se vuelve muy complejo. Ese es el asunto. Entonces, doctor Alejandro, ¿pone en riesgo a las personas la tuberculosis o el riesgo a sus bolsillos? Porque tienen que desembolsar un montón porque el ISSSTE, el IMSS y el sector público, pues bueno, se van a tardar mucho en atenderlos. Mira, el caso de la tuberculosis es muy particular y de hecho yo pertenezco a la red de investigación de tuberculosis, en la cual, como decía el doctor Eduardo, el primero es el diagnóstico. Casi 1/3 de la población tiene tuberculosis y no lo sabe. Es una tuberculosis latente donde no hay síntomas hasta muchos años. Segundo, los métodos de diagnóstico muchas veces son microbiológicos y crecer a la bacteria de Mycobacterium tuberculosis puede llevar hasta 3 meses. Entonces, en 3 meses no sabes de qué estás enfermo y pues finalmente el mayor problema de la tuberculosis es que estas bacterias son multiresistentes o tienen una resistencia extrema a todos los antibióticos que puedas imaginar. Y esto es porque el tratamiento, como decía el doctor Eduardo, es lento. Tienes que tomar un tratamiento por más de 6 meses y hacerlo con un cóctel de antibióticos y de fármacos que tienen que llevar mucha continuidad. Si no haces la continuidad, y esto lo hemos escuchado de varios médicos, que cuando empiezas un tratamiento de un antibiótico, tienes que terminarlo y sobre todo no autorrecetarse. Y por eso tenemos estas leyes que prohibimos que la gente compre antibióticos de manera libre en las farmacias. Entonces, todo esto ha dado conjunto de que la tuberculosis sea un problema que no solamente va a causar efectos mortales en algunos sectores de la población, sino va a disminuir la esperanza y la calidad de vida. Y la calidad de vida finalmente está relacionada con la inversión que tiene que hacer el sistema de salud en un país para mantener a la población, digamos, en un estado productivo y sobre todo sano. Les preguntaré entonces, ¿qué tipo de personas son más vulnerables, son más fáciles de ser presa de enfermedad como la tuberculosis? Pero esto lo veremos después de una pequeña pausa de 2 minutos. Está interesante el tema, estas enfermedades emergentes y reemergentes, y ya después vendremos con el análisis de qué tenemos que hacer para ser más fuertes ante ellas. Volvemos en 2 minutos. Y Eduardo, entonces, doctor Eduardo, ¿cualquier persona puede ser invadida por esta bacteria de la tuberculosis o hay algún tipo de personas particulares por cierta debilidad que pueden ser más fácil presa? Explíquenos. Mira, según el planteamiento de tu pregunta, cualquier persona puede padecer tuberculosis. ¿Cuál es la situación en México? En México se diagnostican hasta 2022 más de 28,000 casos anuales de nuevos casos de tuberculosis. Posiblemente estos van a aumentar por varias razones. Se desaparecieron el laboratorio que fabricaba la BCG, que es la vacuna de la tuberculosis. Durante la pandemia se dejó de vacunar a niños contra la tuberculosis, que se vacunan al nacer y a los 3 meses, que es recomendable, y se dejaron de vacunar. Esos niños, simplemente por no tener la vacuna, pueden tener formas graves de la tuberculosis, que es la tuberculosis miliar o la tuberculosis del cerebro. También hay personas que aún vacunadas pueden tener tuberculosis, sobre todo si se debilitan por alguna razón, alguna enfermedad, por trastornos de la nutrición, pueden enfermar. ¿Por qué razón es tan fácil enfermarse? Se calcula que en México una persona al llegar a los 2 años ya tuvo una infección no evolutiva, o sea, tuvo un contagio y una infección no evolutiva. O sea, no se enfermó totalmente de la tuberculosis. Y hay personas que se puede reactivar esa primoinfección, como se le llama. Entonces es un problema complejo
en el cual, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia con Europa? En Europa llevan un sistema de monitoreo del ganado y pasteurización de los alimentos, la leche, los quesos, etcétera, y de esa manera se evita, cuando se detecta un caso de tuberculosis, ya todo un cerco sanitario, exploración de contactos y diagnósticos oportunos. En conclusión, hay que saber e invertir dinero. La tuberculosis es una enfermedad de países pobres y de pobres. Híjole, qué barbaridad, doctor Alejandro. Entonces, ¿qué recomendaciones hay a la población para tratar de evitar la tuberculosis? Pues mira, como te decía, o sea, necesitamos una cooperación justo tanto es una corresponsabilidad entre la población y los servicios de salud. Entonces, la población pues debe, obviamente, al ver que tiene algún síntoma, ¿cómo se llama?, que podría ser tuberculosis, atenderlo. Si llega a un tratamiento, pues continuarlo por más largo que sea, que llegue a ser hasta 6 meses. Sí. Pero como decía el doctor Eduardo, o sea, tener el esquema de vacunación completo con las 2 vacunas que pone entre los 0 y los 3 meses a los niños, y que obviamente esto esté disponible para la población. En otro rubro, por ejemplo, la inversión en el país en investigación en métodos nuevos de diagnóstico es importante, porque a final de cuentas, dado que la bacteria por métodos microbiológicos se tarda mucho en detectar, sin embargo, hay 2 métodos que, por ejemplo, ahorita están en la vanguardia. Uno de ellos, cuando estoy muy relacionado e involucrado, es la detección por métodos moleculares. Entonces puede ir desde tomar una muestra de esputo, de saliva, o un lavado bronquial velar, y buscar ADN de la bacteria que es responsable de la tuberculosis. Y esto es fácilmente identificable, saber incluso si tiene resistencia a antibióticos o no. Y la otra cosa es por detección de lesiones en los pulmones, y esto puede ser con placas, rayos X de pecho, para que se tenga una radiografía de los pulmones y buscar lesiones que con métodos de inteligencia artificial, esto lo están desarrollando investigadores en la Autónoma de Baja California, en la UABC, y a final de cuentas, con este sistema de inteligencia artificial, la gente a partir de las imágenes puede distinguir entre una lesión que es de tuberculosis o de COVID o de cigarro o de cualquier otro tipo de afección pulmonar, ¿no? Entonces, sí, hay todavía por hacer, pero finalmente sí hay luz al final del día. ¿Hay luz al final en esta enfermedad? ¿Qué sabemos del COVID-19, doctor Eduardo Lara? Pues llegó al 2020, llegó para quedarse, hay gente que se sigue enfermando, le va a dar COVID, ¿cuáles son las secuelas? ¿Cómo hemos ido avanzando para conocer ese mugroso virus? Bueno, es una opinión muy personal, pero creo que en México específicamente la interpretación y el manejo del COVID-19 hemos sido muy desfasados. ¿Qué quiero decir? Hay países que van más adelantados en ese aspecto porque han invertido dinero en investigación y en planteamientos para cubrir a la población. En México, desgraciadamente, no. No sabemos qué fue lo que pasó en realidad, hay polémica, no tenemos investigación, no tenemos reportes que sean confiables, pero además se dejó una población muy importante de mexicanos sin vacunar, como son los menores de 12 años. Sí. Esos se enferman. Aunque ahora dicen que la bacteria de Omicron modificada, incluyendo otros subtipos, pues no son mortales ni dañinas, se tiene que fabricar una serie de vacunas actualizadas en las cuales pues, México ofrece 2 vacunas que primero no son reconocidas por la OMS y segundo, pues son de la cepa inicial si es que hicieron un procedimiento científico para ello. Mi conclusión es que esas vacunas pues no son recomendables. Las vacunas recomendables hay que comprarlas e invertir dinero y aplicarlas a la población para disminuir riesgos y lograr que circule menos el virus para evitar mutaciones y lograr una inmunidad de rebaño. Entonces, definitivamente que el COVID llegó para quedarse y ahora la idea es hacer multiplataformas, o sea, que en el mismo piquete se ponga influenza, COVID, algunas enfermedades virales, etcétera, y estar evitando fechas o estar pique al paciente para cubrirlo de esos riesgos. Aquí el asunto está de que la famosa AstraZeneca, doctores,
resulta que la están retirando porque puede provocar coágulos y trombosis. Pues ese era el riesgo de sacarla tan rápido, pero ¿y ahora qué hacemos, Alejandro? ¿Nos vacunamos, no nos vacunamos? ¿Qué hacemos? Pues mira, en el caso particular del COVID, lo que les puedo decir como miembro del consorcio de vigilancia genómica de SARS-CoV-2, nosotros desde que empezó la pandemia nos dimos a la labor de manera independiente, bueno, como investigadores, de hacer esta vigilancia a todo el país en conjunto con el IMSS y dar estos reportes a la Secretaría de Salud y en particular al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Entonces nosotros en México sí tenemos información de qué es lo que está circulando casi en tiempo real. El problema es que las autoridades no tomaron las decisiones correctas o tomaron decisiones para cortar el flujo o la transmisión del virus. Esto incluye las vacunas. Ahora, en el caso particular de la vacuna de AstraZeneca, se sabía, desde hace años estaba declarado que tenía una probabilidad de causar coágulos en un sector de la población muy particular, que eran mujeres entre 25 y 35 años, pero la probabilidad es menor a lo que puede causar un coágulo por el uso de anticonceptivos o por fumar o el mismo COVID. Okay. Ahora, entonces hay que caer en sensacionalismos, sí, porque al final de cuentas la razón, si ustedes checan la nota que saca AstraZeneca, la razón por la cual la vacuna es retirada es porque no es costo-beneficio, ya no sirve, o sea, le cuesta más a la farmacéutica producirla que el beneficio que va a dar, y esto es porque está basado en un vector viral. Entonces, al basarlo en un vector viral, finalmente también va a ocasionar una respuesta inmune, vamos a neutralizar la vacuna, ya no va a tener ese mismo efecto. Y finalmente las otras vacunas como Pfizer y Moderna, que están basados en nanotecnología, con RNA recombinante, estas vacunas, pues a final de cuentas, llevan una ventaja porque son más fáciles de actualizar. Y lo que ustedes pueden encontrar en las farmacias actualmente es la vacuna con monovalente, con la variante XBB 1.5, que es, digamos, el ancestro más cercano a las que están circulando. No es la más reciente, pero es lo más cercano. Por lo tanto, digamos que esa es la razón por la cual AstraZeneca saca la vacuna o la saca del mercado, no puede competir contra las de RNA, y finalmente este ejercicio de vigilar al virus para saber la información de lo que está circulando y rediseñar las vacunas es algo que debemos y podemos hacer hoy en la actualidad para esta y muchas otras enfermedades. Está muy interesante el tema, doctores. Alejandro, Eduardo, se nos acaba el tiempo. Se quedó en el tintero, por ejemplo, temas como las secuelas del COVID. Mucha gente dice que se siente ya muy cansada, mucha gente dice que tiene ya dolores, en fin, pues bueno, vamos a ir caminando con esto. Pero pues bueno, la recomendación es pues haga ejercicio, coma lo menor posible, fume lo menos posible, beba lo menos posible, ¿no? Alimentarse bien para estar resistentes a estas enfermedades emergentes y reemergentes que están todos los días presentes. Gracias, doctor Alejandro Sánchez, gracias, Eduardo Lara, por haber estado con nosotros. Aquí en Meganoticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucha más información. Gracias. Saludos. Gracias.